La inflación va a seguir subiendo y vamos a querer comprar más dólares, sacar la plata de Chile. Seguimos sin saber nada, seguimos con los precios subiendo, seguimos con la producción que está mala, seguimos con personas que están mirando a otros países de la región, a Uruguay, para poder salir. Seguimos con empresas que se están yendo. Primero con el tema del agua y el tema de la minería. Van a haber empresas extranjeras que también van a estar atacando y que se van a estar colgando de tratados internacionales. Bueno, amigos, acá tengo un gran invitado para el video de hoy, que es del canal Libertelia. Estamos hablando con José Miguel, y él es un profesor en economía, así que vamos a ver temas de economía de Chile. Muy interesante lo que podamos sacar de conocimiento de él. Así que primero, bueno, bienvenido al canal, encantado de tenerte acá. Y el tema que me gustaría tratar hoy es, en específico, como te tengo justamente a alguien capacitado para el tema, económico. Y algo que me ha llamado la atención en el último tiempo especialmente es el éxodo que se está dando de inversiones, los problemas económicos que se están hablando en Chile, que podría haber, no sé, una recesión, esta inflación, todo tipo de problemas que Chile parecía ajeno, una inflación altísima, y que todo esto podría desembocar en que un país como Chile, que recibía todo el tiempo inversiones, empiece a decrecer y empiece obviamente a perjudicarlo, pareciéndose capaz a lo que hemos vivido durante este último tiempo en Argentina. Así que bueno, primero bienvenido, y segundo me gustaría saber cómo ves todo esto en Chile. Muchísimas gracias, Chris, y gracias por aceptar. Ahí estuvimos hablando por Instagram de la invitación, así que feliz de poder estar acá en tu canal. Eh, a ver, me metiste a hartos temas, hartas cosas interesantes que han estado pasando en Chile. Eh, y partamos con el tema de las inversiones. Al final, todos los temas grandes macros que dijiste están relacionados unos con otros, y tienen que ver, yo diría, con la palabra que mejor refleja o agrupa todo esto es que las personas no saben qué va a pasar. Como que Incertidumbre. estamos en esta especie de limbo donde no sabemos, no tenemos ninguna claridad de si las cosas van para un lado o para el otro. Si es que supiéramos que van para algún lado, ya sea bueno o malo, al menos ya podríamos estar tomando acciones. Pero tenemos esa inconsistencia en la información del futuro y eso nos pega cada vez más fuerte. Partiendo con la fuga de capitales, lo que se empezó a ver fue a finales del 2019, en octubre del 2019, el llamado estallido social, donde se marcó claramente y toda la sociedad chilena expresó que había un descontento. Eso se vio y lo vieron en las noticias. Los chilenos, sobre todo, que vivían fuera de Chile, veían esto y estaban totalmente asustados porque les llegaban videos por WhatsApp, por mail, y no sabían qué estaba pasando y era todo terrible. Había una incertidumbre gigantesca y ahí llegamos como a lo que yo, conversando con amigos, hemos denominado como el inicio de expresar nuestra disconformidad. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Chile venía creciendo súper bien, pero habían problemas que todavía no se habían resuelto bien. Por ejemplo, temas de salud, temas de pensiones, y temas de educación fuertemente, y un poquito temas de seguridad, que el 2019 no eran tan relevantes, pero que hoy en día es bastante más relevante el tema de la seguridad. Entonces existía esa disconformidad, y que lo mejor de todo es que en el inicio de las grandes marchas del 2019 es que ningún partido político, ninguna institución, agrupación fue la que lideró ninguna de estas marchas. No había ninguna bandera política al principio. No habían personas diciendo somos de este color, somos de esta idea. No, era simplemente, y que fue la denominada la Marcha del Millón, que fue de las marchas más grandes, eran personas que alegaban por tener mejores condiciones. Eso era, sin color político, sin nada. Lamentablemente, esto fue cambiando en el tiempo y se empezó a meter la política y los acuerdos políticos y tratar de salir de este problema. Y de esa forma ya empezó a politizarse bastante más todo el pensamiento que había detrás de estas peticiones, y derivó en lo que, en el proceso que estamos actualmente, que es el voto por la propuesta de nueva constitución, donde en septiembre, en un mes más, tenemos que elegir si es que aprobamos o rechazamos la nueva constitución que se hizo para Chile.
Eh, y ahí viene un poquito la trampa porque al parecer nos dicen que todas las problemáticas que tenían las personas y que salieron a protestar por ellas puede ser resuelto con una nueva constitución. Y eso normalmente no ocurre. Entonces, ¿por qué estoy dando esta introducción un poquitito larga? Porque en octubre del 2019 empezó, y que esto fue algo inmediato, empezaron las protestas, empezó el incendio a uno de los edificios de la empresa de telefonía o de aguas, no recuerdo bien qué edificio era, y ya cuando se empezó a incendiar las estaciones del metro, la gente que tenía más acceso al mundo financiero empezó a sacar el dinero de Chile y empezaron a comprar dólares de forma inmediata y salía la plata de Chile. Esto no se vio en todos los niveles ni en todos los sectores y no fue algo que fuera comentado en las noticias. A mí me llegó porque tengo muchos amigos que trabajan en el mundo financiero y me contaban, oye, está la escoba porque la gente que tiene inversiones acá en Chile está sacando su plata. Todo, Y, sí. y esos rumores eran los que me llegaban a mí de decir, wow, parece que algo está pasando. Ya si después seguimos avanzando en el tiempo, llegamos al verano del 2019 al 2020, donde fue la calma antes de la tormenta, y no hubo tormenta porque llegaron las cuarentenas y nos encerraron a todos producto de la pandemia. Entonces no pasó a más todo este tema, pero la gente siguió sacando la plata y ya el 2020 el Banco Central chileno publica un informe donde dice que está empezando a haber esta fuga de capitales. La gente está sacando la plata, está con miedo, esta incertidumbre, que seguimos con la incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, está haciendo que algunas personas, y aquí mirándolo súper objetivamente, quizás están mal, quizás están bien, no me importa, pero hay personas que parece que tienen dinero y supongamos que han obtenido ese dinero porque tienen cierta inteligencia, no porque han hecho cosas malas, pero lo están sacando. Alguna señal me están dando. Aunque no les quiera creer, algo me están diciendo de que ellos desconfían de lo que puede ocurrir en el futuro. Y ese nivel de incertidumbre se refleja en todos los ámbitos de la economía. Y el último informe que sacó el Banco Central era que de todo el dinero que se había sacado, que eran 50.000 millones de dólares, la mitad de esos 50.000 millones de dólares, 50.000 o 80.000, no recuerdo exactamente la cifra, pero la mitad era de personas y la otra mitad era de empresas. O sea que las empresas ya no quieren invertir en Chile, ya sean empresas extranjeras o chilenas, no quieren renovar las inversiones y están sacando la plata para afuera. O sea, esto no es algo de que nos vaya a pegar de simplemente este año con el plebiscito, si se aprueba o Ah, se es a largo rechaza plazo, sí. plata, va a ir pegando en el largo plazo porque va a haber menos inversiones y eso va a afectar al trabajo y finalmente va a afectar a todas las personas. Entonces, ahí se empiezan como a enredar todos estos temas y que hacen más difícil el análisis por un lado, es más difícil saber exactamente cuáles van a ser las repercusiones de esta incertidumbre en cada uno de los ámbitos. Y bueno, para mi punto de vista, así como teórico, lo hace más entretenido porque están pasando cosas terribles y espantosas, pero que también nos permite entender un poco más cómo funciona la interacción entre las personas y finalmente cómo funciona la economía. Sí, sí, entender un poco la realidad de lo que sucede. A mí lo que me llama Exacto. la atención y que creo que lo troncal de este tema es, y que lo he mencionado en muchos videos, es la certidumbre que tenía Chile. O sea, Latinoamérica en general se ha caracterizado por la incertidumbre, por no saber qué es lo que va a pasar mañana prácticamente nunca. Tenías un político de un color y después venía de otro, una inflación que subía, que bajaba. Pero Chile, si bien vivió gran parte de su historia así en los últimos 30 años, y que también me llama la atención que hasta se utilizó como campaña esto de los 30 años de Chile, que en realidad si lo vemos, por lo menos en temas económicos, obviamente habrá gente que no le habrá pasado bien, como en todos lados, pero en los últimos 30 años Chile venía como siguiendo un camino exacto de certidumbre, y si venía un inversor de afuera, la compañía que sea, un inversor particular, alguien que la situación que pensemos, decía, bueno, tengo dos países de opción, no sé, invento, pongámosle que estoy entre, no sé, Colombia o Chile, y
Chile es mucho más estable, Chile tiene certidumbre, sé que hay unas leyes que se van a cumplir porque veo las noticias, veo algún estudio y demuestra que esta empresa cumplió, bueno, se le dio todo, esta no cumplió, bueno, la castigaron y las leyes son más o menos dentro de la realidad latinoamericana, se cumplen. Y ahora siento que, viéndolo digo desde afuera, que es todo realmente un limbo, o sea, no se sabe cuál va a ser la constitución, que es la base de cualquier país. Pero más allá de eso, también creo que hay una ideología de fondo de gente, como hablábamos ahora, de que iban a quemar algo porque era de los ricos, o que están en contra del empresario que es rico, en contra del capitalismo. Boric diciendo que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. Terminologías que, bueno, incluso hasta hablar de neoliberalismo cuando en realidad sería liberalismo, es desconocer de hecho hasta la teoría económica de la historia. Y la verdad es que digo, ¿qué es lo que está pasando con Chile? Con ese Chile que desde afuera se veía como un país que funcionaba, estable, y que ahora, no sé, hasta lo he mostrado en algún otro video, capitales de Chile que están yendo a Uruguay, porque ese es el tema, no es que se van al primer mundo, se van a un país que está al lado y que está haciendo las cosas levemente mejor, y ahí te das cuenta que no es que haya que hacer tanto más, o sea, esta destrucción está castigando y que va a castigar a la gente, porque, a ver, como decía, menos empresas, menos puestos de trabajo, pero encima capital que lo llevan al lado nada más. Entonces hay un error, me parece, desde la percepción política, económica y también del pensamiento de la gente. Claro, ahí, a ver, hay hartos temas. Primero, el crecimiento que hemos tenido desde 1990 hasta ahora, los últimos 30 años, eh, ha sido súper bueno. Y lo principal, aquí hemos tenido gobiernos de más de centro, un poquito centro-izquierda, un poco centro-derecha, de derecha, pero todos estos gobiernos de los últimos 30 años iban apuntando siempre en el mismo camino, que era tratar de tener los índices económicos relativamente buenos, tener la inflación lo más estable posible, y en ese sentido el Banco Central chileno, hasta hace un año, venía haciendo un trabajo súper bueno, que era manteniendo la inflación bastante controlada. Eh, y todas las políticas a nivel, las políticas públicas o políticas de los mismos gobiernos iban en la misma mano, en la misma línea, perdón. A pesar de ser gobiernos de distintas posturas, iban bien encaminadas. Un caso súper bueno es, por ejemplo, el gobierno del presidente Frei, que fue del 94 al 2000, si no me equivoco, donde a él se lo criticaba mucho porque viajaba un montón. Y de hecho estaba más fuera de Chile que dentro de Chile. Y siempre aparecía en los diarios que este presidente viaja un montón. Y él era de centro, centro-izquierda. Después viene el 2000, el gobierno del presidente Ricardo Lagos, que también es de centro-izquierda, y lo que él hace es cerrar todos los viajes que había hecho Eduardo Frei firmando los tratados de libre comercio. O sea, había una continuidad en los gobiernos, a pesar de haber diferencias entre cada gobierno, de que lo que hacía el anterior se utilizaba como base para seguir construyendo en el gobierno siguiente. Y todos los tratados de libre comercio que tiene Chile, que es de los países con más tratados de libre comercio, fue gracias a eso, a que un presidente, Frei, empezó las negociaciones y un segundo presidente, Lagos, las cerró y fue capaz de hacer estos tratados. Y no te quiero Entonces, interrumpir, perdón, pero eso que estás mencionando, exactamente eso mismo, si dijera que lo van a hacer acá, los tildarían de ultraderecha en Argentina. Y era centro-izquierda en Chile. exactamente, y eso es notable porque ahí también uno ve de repente las ideas políticas que uno dice, no, alguien de centro izquierda jamás va a tratar de hacer eso. Bueno, ellos impulsaron los tratados de libre comercio que ayudaron un montón a Chile, y eso fue también dando el crecimiento que estábamos teniendo. Ahora, hay un peligro con este crecimiento, y también un peligro con lo que hablábamos antes de cómo se está instalando el tema de la educación en Chile. Acá en Chile, un tema potente que ha salido y que se ha metido en la mente de las personas es la desigualdad. Y la desigualdad es ver lo que yo tengo versus lo que tiene otra persona, cuando el problema de fondo, el problema más potente es cómo estoy yo con respecto a mi yo anterior. Y si es que estoy mejor o no. El ideal es que todas las personas que están mal vayan subiendo y que estén cada día mejor.
Sí. sin importar que hayan otras personas que les esté yendo más bien o menos bien que a mí. El ideal es que todos vayamos creciendo. Entonces, con el crecimiento de Chile se empezó a ver claramente que hay algunas personas que tenían más ingreso o más capital estaban ganando más dinero, porque claro, si es que yo gano un 1% de 100 es solamente uno, pero el 1% de 1 millón es 10.000 y es bastante más. Entonces, si es que yo digo, el que tiene 1 millón está ganando más que yo, sí, por supuesto que está ganando más que yo, porque tiene más dinero, pero en porcentaje vamos creciendo igual. Y lo importante es que vayamos creciendo. Es que ni siquiera, Entonces, perdón que te interrumpa, pero ni siquiera siento que igual, porque hace poco veía un estudio que comparaba, por ejemplo, de los últimos 30 años, que los deciles más bajos, si no me equivoco, no quiero darme el dato, son pero los que más creo que crecen. habían crecido 7 veces, en especial el más bajo de todos, respecto al primero. Entonces, esta idea de que no, los ricos son los únicos que crecieron en estos 30 años, justamente, si hablamos porcentualmente, sería al revés. Los ricos son los que menos crecieron, los que más crecieron fueron los pobres, Y de hecho, porcentualmente. es mucho más fácil crecer cuando uno tiene poco que cuando uno tiene mucho. Eso sí es verdad. Entonces, es toda la evidencia empírica del mundo que está a favor de que efectivamente, si es que todos estamos creciendo, los que van creciendo más son las personas que menos tienen. Pero como nos estamos enfocando en el tema de la desigualdad, no estamos viendo qué tanto mejor que ayer estoy yo, sino que estoy viendo qué tanta diferencia hay entre yo y el que está arriba. Y obviamente, bueno, a menos que seamos la persona más rica del mundo, va a haber alguien mejor arriba que nosotros. Entonces, ¿por qué estoy trayendo esta colación? Porque los datos que estábamos manejando a nivel de, por ejemplo, PIB per cápita, que cuánto dinero tienen las personas en promedio, nos mostraban un PIB per cápita súper alto. Y decíamos, oye, los chilenos están ganando 15.000, 16.000, 18.000 dólares por Claro. persona al año. Sí, pero no era Pero así. cuando uno lo llevaba a la cifra real, a los datos reales y veía cuál es el sueldo promedio en Chile, no se acercaban jamás a eso. Y eso también empezaba a generar cosas raras. ¿Y por qué se daba que el PIB per cápita era tan diferente de los sueldos promedio? Bueno, porque ese es el nombre, es lo que ya nos va diciendo, sueldo promedio. Aquí estamos hablando de que tenemos un espectro gigantesco de distintos sueldos y el promedio no siempre va a estar en la mitad o el promedio no siempre va a ser lo que yo estoy ganando. Pero como le estábamos metiendo toda la ideología de que lo importante no es que cada persona salga adelante y que esté mejor que antes, sino que lo importante es qué tanta diferencia tengo con el otro, empieza a haber un malestar social mucho más potente. Y acá claramente podemos decir, oye, pero yo no tengo televisión. Ya, el no tener televisión era de hace 50 años atrás en Chile. Hoy en día todos están teniendo televisión y lo que estamos pidiendo son cosas mucho más allá. Entonces, cuando analizamos a una sola persona de un estrato bajo, cómo ha ido evolucionando, esa persona está mucho mejor que hace 30 o 40 años atrás. Pero si la comparamos con el más rico de Chile, claramente vamos a ver que hay una diferencia gigantesca, pero ese no es el problema. El problema es levantar a las personas y sacarlas de la pobreza. Totalmente. De hecho, siempre que se habla del tema de la desigualdad, y en especial digo las ideologías más de izquierda, es como que no les importa la desigualdad moral, no les importa la desigualdad ante la ley, que de hecho la desigualdad ante la ley está resuelta porque según las constituciones somos todos iguales ante la ley. Como que pareciera ser que es una desigualdad No, material. la nueva constitución en Ah, bueno, ahí Chile no, está ahí es verdad. establecida. Ahí no sos así, ahí hay ciudadanos de primera y de segunda. Pero Exactamente. si hablamos de la desigualdad desde el punto de vista de político de la izquierda, es como una desigualdad material. O sea, que uno Exacto. tiene 10 zapatillas y el otro tiene una. No importa al parecer tanto si vamos a la ley. Y eso es lo que genera los problemas después sociales y este resentimiento. De hecho, si vamos hasta los datos duros, si bien es verdad, toda esta dispersión que hay de un promedio, si lo llevamos, sí, por ejemplo, al índice Gini, que siempre es el que se utiliza en Chile para medir y que incluso hasta muchos economistas dicen que no es tampoco tan valorable porque sucede de nuevo lo mismo, esto de tender al promedio, pero el índice de Gini de Chile está bajo Ay, la media de horrible. Latinoamérica. O sea, siempre se dice es el país más desigual, pero está bajo la media de Latinoamérica. O sea, Colombia, No, no, Brasil, no. Argentina. Y además de estar bajo la media,
si lo comparamos de hace 30 años atrás Sí, con claro, el ves el de hoy, gráfico y viene así. Sí. hay un estudio que es más potente aún que toma a las generaciones, no toma el índice de Gini del total del país, sino que va viendo ya las personas que nacieron entre estos años, por ejemplo, mis papás, cómo se comparan con mi generación. Y al compararlo intergeneracionalmente, nos damos cuenta que las generaciones nuevas tienen menos desigualdad aún. O sea, el movimiento que hay hacia un mejor nivel de vida se ve por los datos, pero los datos no hemos sido capaces de mostrarlos realmente. Ahí hay un problema gigantesco Sí. de las mismas personas que creen en estas cosas y nos quedamos solamente cuando en el matinal en la mañana hacen la nota de alguien que lo está pasando súper mal, que es Que igual es real. válido, pero... No estoy diciendo de que sea invento. Efectivamente lo están pasando muy mal, pero consideramos que esa es la realidad y no lo es. Y siendo, o sea, con esto, bueno, que tocábamos el tema del proceso que se está dando ahora y también el futuro económico, ¿cómo ves algunos temas que se están hablando constantemente? No sé, lo he mostrado hasta en el canal. Noticias de Wall Street hablando de, no, sin meternos necesariamente en la nueva constitución, pero sí que podría repercutir esta nueva constitución en la inversión. De hecho, se habla de todos los problemas legales que podría haber con los cambios de los contratos de las aguas, de la extracción mineral, que podría haber una ola de juicios, y esto obviamente repercutiría en la economía, más entendiendo el tema mineral. Chile es un país productor de cobre que depende totalmente de esto. ¿Cómo ves también, perdón por mezclar los temas, pero cómo ves también el tema de la inflación? Si te parece que va a seguir en aumento o si el Banco Central va a poder contenerlo de alguna manera. O, no sé, temas que se están empezando a hablar hasta de esta inflación en el país. ¿Cómo ves todos estos problemas económicos que se está enfrentando Chile ahora, que pareciera ser nuevos, por lo menos para los últimos años? Sí, ahí, a ver, primero con el tema del agua y el tema de la minería, eh, no es solamente un problema local chileno, en el sentido que no son las empresas chilenas que van a estar peleando con el Estado por cumplimiento de contratos, por cambio de leyes o cosas así, sino que también van a haber empresas extranjeras, que tenemos un montón en Chile, que también van a estar atacando y que se van a estar colgando de tratados internacionales, de el respeto a la propiedad. Sí. De hecho pasó con Para Allende, defender con las esos mineras temas. justamente. Exactamente. Entonces, al final, eh, si es que Chile fuera un país súper cerrado, el problema sería interno y sería entre personas chilenas contra el Estado y el cambio de la Constitución. Pero acá también tenemos mineras gigantescas, mineras inglesas, mineras de todas partes del mundo, donde no va a ser solamente las cortes chilenas las que estén peleando, El sino que tema. vamos a tener cortes internacionales que se van a estar metiendo y que sería más complejo aún. O sea, todo lo que yo decía de la incertidumbre al principio va a ser más fuerte aún porque también no vamos a saber cómo cortes internacionales podrían fallar a favor o en contra de los distintos requerimientos que se le hagan. Entonces, por ese lado también hay una complejidad extra y que, aunque cambiemos nuestra constitución, igual nosotros seguimos suscritos a tratados internacionales que tenemos que respetar. O sea, nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir esos tratados. Entonces, eso es por el lado de los cambios normativos que serían fuertes y que estarían afectando bastante. Ahora, con el tema de la inflación y de la estanflación, acá la inflación, la lógica que normalmente se ocupa y la definición más típica es una alza en el nivel de precios. La definición que a mí más me gusta es que es una pérdida del valor del dinero y que esto genera un alza en los precios. Más Parece de ser una Milton tontera. Friedman o de Mises. Exactamente. La definición que a mí más me gusta va un poco más cerca del monetarismo, que Monetarismo, sería sí. Friedman, o de la escuela austríaca, que sería Mises. Y del otro lado ya tenemos una mezcla un poquitito más Keynes, más diferente. Sí, algo Pero la keynesiano, sí. gracia de relacionar la inflación con una pérdida del poder adquisitivo es que lo estamos relacionando con la diferencia entre la oferta y demanda de dinero. Si es que hay diferencia ahí, si es que las personas no quieren el dinero y hay un montón de dinero, los precios van a empezar a subir porque la gente ya no le cree a ese dinero. Y eso mezclándolo con la etapa en que estamos, en que los precios están subiendo fuertemente,
listo, tenemos inflación, eso no hay duda. No tan grande como en Argentina, pero tenemos una inflación No, bastante fuerte del menos. 13,1%. Eh, y también el problema es que normalmente cuando los precios están subiendo mucho, va asociado, aquí no es siempre, pero hay una relación con que la economía también está creciendo, que los motores están funcionando. Y el problema está cuando los precios están subiendo y los motores ya no están funcionando como antes. Y ahí es donde La hablamos del inflación. término de esta inflación y que de hecho una ministra o secretaria del gobierno dijo, nosotros técnicamente estamos con esta inflación en Chile. Y lo dijo hace un par de días atrás. Y después pasaron 2 horas y se tuvo que retractar y decir que no había querido decir eso y que de ningún motivo. Pero lo que nos están diciendo es, los precios van subiendo, las cosas son cada vez más caras, pero al mismo tiempo toda la economía, toda la maquinaria, toda la industria no está produciendo como antes. O sea, las empresas no están bien porque o están cerrando o porque no están vendiendo tanto o porque no están apareciendo nuevas empresas, podrían ser un montón de factores, pero en palabras simples, no estamos produciendo tanto como antes. Y todos los precios van subiendo. O sea, el peor de los escenarios, el peor de los mundos, ya han habido casos súper puntuales en el mundo donde se ve esto de la inflación y siempre los economistas lo miran con miedo porque cualquier política que tratemos de implementar y de aplicar para solucionar el tema de la inflación, normalmente es tratar de arreglar un lado para que no explote por otro lado. Entonces, es complicado, es súper fuerte y sobre todo tomando en cuenta que en Chile en septiembre tenemos el plebiscito donde estamos en el peor de los mundos, porque si gana el apruebo, que se aprueba la nueva constitución, genial, vamos a tener un nuevo marco legal que no es tan beneficioso para la economía por los artículos que tiene, pero si gana el rechazo, vamos a seguir en la incertidumbre. No saber nada. Entonces, seguimos sin saber nada, seguimos con los precios subiendo, seguimos con la producción que está mala, seguimos con personas que están mirando a otros países de la región, a Uruguay, para poder salir, seguimos con empresas que se están yendo. Acá una de las empresas de lácteos, de leche, yogur, la más típica de Chile, que era Soprole, se fue, que era de capital extranjero y no quieren más con Chile. O sea, estamos viviendo eso y además le vamos a decir, oye, ¿se acuerdan todo lo mal que estuvimos el 2019 y 2020 de que no teníamos idea de lo que íbamos a hacer? Ya, volvamos a esa situación. O sea, como que si es que gana el rechazo, se vuelve a repetir el ciclo y con esto no digo de que ojalá gane la prueba, No, de que las dos opciones son malas, sí. pero al final el camino que estamos teniendo, las dos posibles opciones no son positivas. O sea, es peor aún. Oye, el video negativo en verdad, como que lo va a ver No, mi bueno, es abuelita y va realista, a le quedar ponemos un llorando. poco de humor si queremos, pero es hablar de la realidad, de las cosas que pasan. Y con este tema, y también como para ir cerrando, te hago una última pregunta. No quiero tomarlo como futurología, sino más desde un punto de vista técnico, más como un profesor de economía. ¿Ves posible que la inflación empiece a ceder un poco? ¿Y ves posible, o como decía no sé si era la ministra, que realmente Chile está en este proceso de esta inflación, está entrando o ya lo está transitando? A ver, sí y no. Las estimaciones que tienen muchas personas y del mundo financiero es que a finales del próximo año deberíamos de estar entre el 3 y el 6% de inflación. O sea que en verdad es volver Volver a casi a lo de niveles antes. muy, muy buenos. Pero para poder llegar a eso, y aquí vamos a meter otra teoría de la inflación hay un montón de teorías, hay otra teoría que dice que la inflación también depende de las expectativas de las personas. Y si es que las personas están con miedo y con incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, bueno, la inflación debiera de mantenerse alta. Por más cosas que haga el Banco Central, por más que aumente la tasa de interés, por más que el gobierno trate de reducir gasto, que no creo que lo No haga creo que lo mucho, hagas. eh, pero también están las expectativas de las personas, que al final son las personas las que construyen la economía. Cuando la gente dice que la economía es mala, que la economía es malvada o cualquier cosa así,
estamos hablando de personas que hay detrás. Y son la interacción entre las personas las que se resume esa interacción con la palabra economía. Entonces, son las personas actuando las que nos van dando todos estos resultados. Y si es que las personas no le creen al futuro, claramente la inflación, y no le creemos a lo que va a pasar en Chile, la inflación va a seguir subiendo y vamos a querer comprar más dólares, sacar la plata de Chile y tratar de protegernos de alguna manera. Para que no se dé ese escenario de tener expectativas muy negativas, tendrían que haber señales potentes. Y esas señales Me potentes parecía no estar. claro, no se están viendo. O sea, una señal que diga, ¿sabéis qué? El camino que vamos a seguir es este, y nos guste más o nos guste menos, al menos tenemos una ruta definida. Si es que tenemos algo así, las expectativas futuras debieran de ser menos negativas, pero nos tienen que marcar ese camino también, y esto, por lo menos hasta septiembre con el plebiscito, no se ve que haya una hoja de ruta muy clara. Entonces, mi visión, que ojalá que esté súper equivocado, o sea, aquí Ojalá ya lo sí, veo no, lo sé, sí. personalmente, ojalá me equivoque, es que no creo que baje muy rápido la inflación y que a final del próximo año estemos todos felices y contentos. No lo creo, pero espero equivocarme. O sea, aquí yo no lo pienso, pero ojalá me equivoque porque nos pega a todos y finalmente, como lo hablábamos antes, son a las personas que más problemas tienen, que más necesitadas están, a las que más les afecta el tema de la inflación. Entonces, en verdad, el peor de los mundos, el peor de los escenarios. Totalmente, sí, es una crisis que si le pega a todo como le está pegando hasta ahora, e incluso con peores números, va a ser terrible. Y realmente creo que, no sé, a veces, como hablábamos antes, esto es un poco hablar de la realidad y también avisar un poco este tipo de cosas que pueden suceder y que desgraciadamente es así, pero que ojalá, que muchas veces capaz hasta se malinterpreta lo que digo en los videos, no quiero que pasen estas cosas, ojalá no pasaran, ojalá no tuviéramos que estar hablando de esto, pero bueno, es la realidad. Así que bueno, José, te agradezco enormemente la charla, muy, muy interesante. Repito, ojalá que no se den estas cosas, tratemos de que no. Pero bueno, es un poco la realidad y está bueno también escuchar tu mirada. Y no sé si le querías comentar al público tus redes sociales, tu canal, también para que te sigan. Sé que estás ahí nomás de los 100.000, así que te tienen que ir a seguir para que te den el Sí, botón de plata. sí, pues ahí estamos, estoy llegando ya en mi canal Libertelia en YouTube a los 100.000 suscriptores. Y ojalá lleguemos rápido. De hecho, mis alumnos me molestan y me dicen, profesor, va a llegar a los 100.000. Y en verdad quiero tener Te falta nada, creo que el 94.000 botoncito. Así tenías que, algo así. Así que bueno, sí, tienen que ir a así que, seguirlo, tienen muy, muy buen contenido. Si les gusta la economía, ideal su canal. sí, así que, oye, y muchísimas gracias, Chris, por la invitación. Así que cuando quieras de nuevo, cuenta conmigo y feliz nos juntamos. Totalmente. Después capaz podemos hacer alguno después de las elecciones, a ver qué pasó, analizarlo nuevamente. Así que bueno, Feliz de todas encantado. maneras. Gracias por tenerte acá y espero volver a vernos en otro video. Saludos, que estés muy bien, gracias. Chao, chao.